El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Que en Cristo estaba el cumplimiento del Antiguo Testamento. Que se necesitaba recibir a Cristo porque era el que cumplía la ley. Y que en él se evidenciaba todo. Lo que ellos no lograban entender que le pasó a Pedro es que ya no había ni judíos ni gentiles, sino había una sola iglesia. Y los judíos dijeron, no, no, no y no. ¿Cómo así? Está bien que ustedes reciban a Cristo, estamos de acuerdo con Pablo, estamos de acuerdo con la doctrina. Estamos de acuerdo que en Cristo hay salvación, pero ustedes, mis amigos, necesitan adoptar la circuncisión. Necesitan echarle tijera a esa parte del miembro del hombre. Porque si no, no pueden ser salvos. Agregaron una arandela, por eso Gálatas y Romanos es la defensa del evangelio en cuanto a la ley y la circuncisión. Y yo sé que alguien escribirá como escribieron hace poco, fulano de tal es extraordinario. Sí, es respetable que sea extraordinario, pero no para con Dios. Abraham fue extraordinario, claro, pero no para con Dios. Moisés fue un líder extraordinario, pero no para con Dios. Porque es que para con Dios no vale lo que tú hagas, sino vale lo que hizo su Hijo en la cruz del Calvario, porque ese fue su plan. Así de sencillo. Que es que yo voy a observar la ley. Bueno, pues déjeme decirle que te estás volviendo ni siquiera un frío ni caliente, sino un tibio. Y a esos tibios Dios vomita de su boca. Porque es mejor que estuvieras sin el conocimiento de Cristo, en el mundo perdido, o viviendo rotundamente en la ley, sin haber conocido a Cristo. Porque una vez tú te adhieres a la ley, pero conociendo a Cristo, eres un tibio. Ay, hermano, eres un tibio. En cambio, los que están en la gracia son los calientes. Por eso el Señor dijo, es mejor que no seas tibio, sino seas frío. O sea, olvídate de Cristo, vive bajo la ley. Igualmente la ley no te puede justificar, no te puede salvar, porque ella es una radiografía que te muestra tu estado. Muestra el carácter de Dios y tu estado frente a Él. Pero ella no te puede dar nada, porque ella termina diciendo la ley que es necesario que tú mueras o alguien muera en tu lugar como tu sustituto para que la sangre de ese inocente, que no seas tú, pueda cubrir tu pecado. Y resulta que hoy sacrificar los animales, pues no está bien. No está bien. Porque ya cesó. Hace más de 2000 años que cesó el sacrificio. Así que no vengas con idioteces, dice la Biblia. Y alguien dirá, uy, qué grosero. No. Las palabras en el griego para aquellas personas que niegan la verdad, la Biblia les llama lo que ya te dije. Así que es necesario tener entendimiento. Por eso el apóstol habla acerca del entendimiento como la mente con facultad de entender. Hay personas que no tienen entendimiento.
O sea, no tienen esa facultad de poder comprender que Cristo es su todo. Pero alguien les dice, no, mira, eso no es así. Tú necesitas tal cosa para que tu economía crezca. Entonces yo te voy a soltar la palabra y tú la tomas. Y entonces se activa tu economía. Y resulta que tú estás en pecado. Eres una persona incrédula. Eres una persona que no conoces a Cristo. Porque conocer no es como el siguiente ejemplo que te voy a mostrar. Conocer es saber lo que Cristo puede hacer por mí, porque en Él hay una fuente de vida eterna. ¿Qué es lo primero que a Dios le interesa de tu vida? Vida eterna, que tú tengas vida eterna. Que se salga de tu vida esa naturaleza carnal, animal, diabólica, y que puedas tener la naturaleza nueva, creada según Dios, una naturaleza sensible a su palabra. Y en Él hay sanidad, en Él hay prosperidad, en Él hay bendición. Por eso necesitamos entender, necesitamos sentir que la persona de Cristo es lo que necesitamos. No necesitamos la fórmula X más Y para obtener bendición. No, tú necesitas a Cristo. Él es el que te bendice. 20 maneras para llegar al éxito. Eso es pura papa en paquete. Tú necesitas una sola fórmula, se llama Cristo. Pero escuchan a un pastor como yo y dicen, ay, qué fanático, se tiró todo. No, pero ¿qué le pasa? Ay, que Cristo. ¿Qué otra cosa quiere que te diga? Si es el único que nos puede traer la paz que el mundo no puede dar. Desear. Entender. Es decir, tener un espíritu que nos dé una forma de pensar y de sentir en nuestros pensamientos. Cristo es la solución. Miremos unos ejemplos acerca de unos personajes. Primero vamos a ver, y prácticamente casi vamos a leer todo Lucas, capítulo 24. Prácticamente, yo creo. Lucas, en el camino a Emaús, dice el versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Está, creo que como de terceras, cuartas. Estos personajes que te voy a leer conocían a Jesús, pero no tenían el entendimiento que se necesita, porque yo puedo adquirir conocimiento leyendo, sí, claro, puedo volverme una persona versada en la palabra, pero si no entiendo, pues de nada me sirve. Terminaré como uno más fundando una secta de error. Y ese no es el propósito. Por eso necesito conocer a Jesús. Saber quién es Jesús. Saber lo que ha hablado a través de su palabra. Que yo lo pueda comprender porque fue inspirado. Pero se me revele a mí. Y eso fue la diferencia que marcó entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Yo no desmerito al apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro no pudo superar, vuelvo y le digo, fue un hombre extraordinario de Dios. Hechos nos lo narra como el hombre que aún se paraba y la sombra de Pedro
sanaba a quienes su sombra caída sobre ellos, sí. Pero Pedro no pudo superar sus raíces judaicas y eso lo marginó frente a un campo de acción en el pueblo gentil. Fue enviado a los gentiles, sí, tú me dirás, Hechos, capítulo 8, 9, 10, 11, no lo narra, 12, no lo narra. Pero es que en Hechos 11 hubo un detalle que no lo narra Gálatas, ya empezó a trabar la lengua, que lo narra Gálatas, cuando él se empezó a contraer, se empezó a retraer, y eso causó un gran alboroto en el pueblo gentil, que iba a poner en tela de juicio el mensaje de Jesús. Y fue necesario que el apóstol Pablo lo exhortara públicamente, le dijera, ven, ¿por qué te estás retrayendo? Antes de que llegaran los judaizantes, tú eras con los gentiles uña y mugre. Pero llegaron ellos y tú los alejaste. Tus raíces judaicas te aferraron y no te dejaron ver. No te has entendido, no se te ha revelado que la persona de Jesús de Nazaret es multicultural. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles. Ahora hay un pueblo que se llama la iglesia que él compró con su propia sangre. Y vemos que a partir del capítulo número 15 de Hechos, solo se narra del apóstol Pedro desde el capítulo 2 al 13, 14, más o menos. Ahí hay un tiempo, en el 15 vuelve y se ve el apóstol Pedro, pero ya no tomando el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, sino la toma el liderazgo de esa iglesia el hermano de nuestro Señor, el medio hermano Jacobo o Santiago. Le cambiaron el nombre de Santiago por Jacobo. Ahí hay una cosa en el nombre de Santiago, pero no es mi tema hoy. Tampoco estoy diciendo que los Santiagos son malos, no. Solo le cambiaron el nombre. Y a partir de ahí, sale de la cena el apóstol y entra el ministerio del apóstol Pablo. Y vemos que todas las cartas, la mayoría del Nuevo Testamento las escribe el apóstol Pablo. Eso nos enseña que muchas veces sí podemos tener un gran conocimiento, podemos tener un gran léxico, pero si no tenemos revelación, somos un metal que retiñe y resuena feo frente a una gran orquesta armónica, afinada. Estos dos conocieron a Jesús, pero había algo en ellos que no lograron entender. La clave está entender, por eso el apóstol ora por entendimiento, para que haya sabiduría y revelación, espíritu de sabiduría y revelación de Cristo en mí. Cuando hay eso, Cristo es mi todo. Cristo llena mis vacíos. Cristo llena mis deficiencias. Cristo llena mi soledad. Cristo me llena en medio de la enfermedad. Cristo me llena en medio de lo que pase, habiendo una esperanza de que viviré por Él eternamente. Pero ellos, leamos, en el camino a Emaús, Lucas, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
¿Qué? Pues la muerte del Señor Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, cuando alguien viene a discutirnos sobre la palabra, es mejor retraernos. No porque no tengamos el conocimiento, no. Porque estamos hablando con alguien que no tiene entendimiento. Y si no tiene entendimiento, no tiene revelación. Si no tiene revelación, estamos hablando con un ignorante de la palabra. Evitémoslos. Pablo dice, evita. Evita eso, evita profanas palabras, evita esas discusiones. No. Más bien oremos, Padre, revélate a Él y que todo eso que tiene lo use para tu gloria. Porque si usamos lo que tenemos para gloriarnos y subirnos a donde no estamos, pues somos los burros que se comen las hojas que les mandan. Discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire que tenían el conocimiento de Jesús. Pero Jesús viene ya manifestado. Cumplido el plan de redención. Glorificado. Y ellos no lo veían. No lo entendían. Y dice el escritor Lucas, versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esto no nos lo muestra el apóstol Pablo en Gálatas. Quédate ahí, nena. Yo voy a Gálatas nomás. Porque si no, mejor dicho, cuando el apóstol ora y dice en Efesios, yo me voy a Efesios, perdón, estoy estudiando Gálatas, no, Efesios. En Efesios capítulo 1 versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales. ¿Qué necesitan ellos? El Espíritu Santo. Así que el conocimiento sin el Espíritu Santo no es nada. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17 de Lucas. Y les dijo, Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, ellos, su esperanza había muerto. Muere el Mesías, mueren sus esperanzas. Tú puedes estar frente a una enfermedad y se murieron tus esperanzas. Y tú oras y no ves nada y se murieron tus esperanzas. Y tú haces ayuno y no pasa nada y mueren tus esperanzas. Y tú mueren tus esperanzas. Estás frente a un problema económico, oras y no pasa nada, mueren tus esperanzas. Estás triste. Y empiezas a tejer en tu mente sin entendimiento. Ay, el Señor me está reprendiendo. Porque resulta que cuando yo nací, de pronto nací mi mamá. Resulta que me dio el bote al revés. ¿Y eso qué tiene que ver? De pronto por eso, mi hermano, a mí me contaron que mejor dicho, ¿y eso qué tiene que ver? Puedo traer una atadura, mi hermano. Y uno mira y le dice, pero es que usted se embobó, ¿o qué? Es nueva criatura. Hermano, ¿usted no ha oído de las ataduras generacionales? ¿Y qué tiene que ver con su nueva naturaleza?
O sea, a Dios le faltó algo al darte una nueva naturaleza que te quedó pegado eso. No, te faltó entendimiento para saber que eres nueva criatura. Por eso todos los que hablan babosadas de todo eso no tienen entendimiento, pueden tener conocimiento. Y traen todo ese conocimiento escritural y lo acomodan y lo agrupan y lo empacan en un paquete de papas de paquete y tú come eso y hágale y engórdese y engórdese. Y cuando viene el problema, no hay fundamento. Cuando viene lo que toca hacer la fuerza, no hay fuerza. No hay nada. Ellos tristes. Y el Señor les dice, ¿qué platican ustedes? ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué están diciendo? Yo creo que lo mismo el Señor te ve cuando tú estás y dices, Señor, ¿será tu voluntad? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta todo el tiempo. Pero hermano, ¿será que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta todo el tiempo? No entiendo exactamente. Necesitas espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que nos han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido esto. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, todos como Tomás, hasta no ver, no creer. Increíble. Habían puesto en tela de juicio todo lo que el Señor les había dicho. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ustedes me conocieron, pero han revisado lo que los profetas dijeron de mí. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice la Biblia muy claro, y comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él les hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando con
ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. A pesar de tu ceguera espiritual, la palabra siempre te va a alimentar. Tenlo por seguro que la Biblia siempre va a ser un conforte para tu alma sedienta, necesitada, angustiada. Los salmos te van a traer vigor, pero tú necesitas revelación. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, en otras palabras, le dijo, chao, baby. Ya tenían los ojos abiertos. Si tú miras esta narrativa de Lucas, es lo mismo que el apóstol hizo en Efesios. En Efesios, él mostró a grandes rasgos lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen por ti. Y es tan profundo que el apóstol debe orar para que la iglesia logre entender lo que él está diciendo. Y el tiempo corre, vámonos rápido con esto otro para poder terminar la introducción a entendimiento. Me gusta hacer este programa así, porque yo quiero que tú entiendas, no tengo nada, ni te he pedido nada, ni te estoy diciendo, ahí aparece nuestra cuenta, por favor, te acabé de dar esa palabra, consigna. No lo hago porque no tengo iglesia, no lo hago porque no es nuestro propósito, pero sí mi propósito y mi llamado es enseñarte. Versículo 32. Vámonos ahora con no 2, sino con 12. Comieron, durmieron, le vieron llorar, le vieron reír, le vieron echar chistes, poner sobrenombres, le vieron en todas las facetas, orar, de todo, los discípulos, que se supone que ellos lo conocían. Pero terminemos el relato de los de Emaús. Qué pena con ustedes. El 32. Imagínense que una vez se abre el velo de ellos, ellos dicen, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían estos 2 a los 11, ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hay momentos en la vida que el conocimiento y la inspiración de la Biblia te abren la revelación, pero tú vuelves y la cierras. Espero que me haga entender. Es como cuando a uno le están explicando algo y uno como que la capta y dice, espera, vuelve y repíteme porque no logré entender. Y la persona que le está explicando a uno vuelve y le dice, y eso pasa a veces con mi hijo que me habla de sistemas y unas cosas y yo, espera hijo, que es que no logré entender.
Cuando me hace esa mirada así como diciéndome, ¿qué le pasa, papá? Yo le digo, déjame, ya la cogí. Así a veces nos pasa. Ahora, rápido, los discípulos. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, los dos caminantes de Emaús hablan a los 11 y les dice, Jesús se pone en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. ¿Qué les pasó cuando él dice paz a vosotros? Porque aquí en el versículo 36 ya me muestra a la persona de Jesús, no limitada en cuanto a su naturaleza de Dios, porque recuerda que él se hizo hombre y se limitaron sus atributos, omnisciente, omnipotente, omnipresente. No operaron en la persona de Jesús como hombre. Muere como hombre, porque va a la cruz, muere, lo sepultan como hombre, pero él resucita como Dios. Crucificado como hombre, muere como hombre, sepultado como hombre, pero resucita como Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender con tu vida en Cristo. Tú mueres a tu naturaleza, se sepulta tu naturaleza, pero cuando resucitas, no puedes resucitar con ella. Tú no puedes decir, ay, es que todavía soy carnal. No has muerto. O no has entendido qué es tener una naturaleza. Aquí vemos en la Biblia que la persona de Jesús vuelve a tener sus atributos omnipresente, omnipotente, omnisciente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no golpeó a la puerta. No. Estaba cerrado todo y él entró. Ya su cuerpo desplaza la materia. Ya su cuerpo supera todo. Ya ha efectuado el sacrificio. No hay más que hacer. Por eso usted que está en la ley, pídale a Dios que se revele. Porque usted tiene conocimiento, pero no revelación. ¿Cómo va a decir eso? Esto le pasó a aquellos, los 11. El versículo 37 dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Imagínense. Ellos pensaban que tenía un espíritu el que había aparecido. El versículo 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Viene a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, el Señor les dice, a ver, ¿qué pasó? Miren mis manos, versículo 39, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y es que no podemos negar la muerte, sepultura y resurrección de la persona de Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios muere, sepultan, va a la tumba, pero resucita como el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre va a la muerte, sepultura, a la tumba, pero resucita como el Hijo de Dios, para nunca más volver a ser hijo de hombre. Por eso, si tú no logras entender a la persona de Jesús de Nazaret como el Hijo del Hombre, el que puede morir por tu pecado, el que lleva tu pecado y quita tu transgresión, no puedes recibir al Hijo de Dios. Por eso necesitas
entender que Jesús muere, pero resucita el Cristo. Por eso se necesitaba predicar el nombre de Jesús, porque la gente tenía que reconocer a el Dios hombre, al Cordero de Dios, al que quita el pecado, al sacrificio, a la ofrenda. Si no se reconoce, tú no puedes reconocer al Cristo. No fue otro, es el mismo. Pero ya resucitó glorificado. Por eso Pablo dice que el poder que levantó a Cristo de los muertos opera en el creyente. Y tú no lo has logrado entender. Sabiduría y revelación. Luego dice, sigamos, 40, porque ya el tiempo se fue. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Y eso es lo que a veces a ti te mata, la incredulidad. La incredulidad es la mamá de la religión. Y la incredulidad, al ser la mamá de la religión, por eso la religión te muestra el ídolo, te muestra la imagen, para decirte, mira, quita esa incredulidad y mírala. Pero entonces tú la ves y como no ves a Cristo, porque no puede estar, entonces tu aparente incredulidad se vuelve en algo que ves, pero sigue siendo incredulidad. Y estaban maravillados y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Versículo 44. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿No volvió y le repitió lo mismo a los caminantes? Sí. Les dijo, miren la ley de Moisés, miren a los profetas y miren los salmos. Versículo 45, esto es lo que tú y yo necesitamos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió ¿qué? El entendimiento. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que necesitamos que Dios nos abra el entendimiento para que ya tú no comas más paquete. Come Biblia, come palabra, come lo que te nutre, lo que te sustenta, lo que te trae a vida eterna. Porque déjeme decirte que un paquete de papas te puede solucionar el problema de la enfermedad. Pero viene la enfermedad a otro pariente tuyo y tú tienes que ir y conseguir otro paquete de papas. Y cuando vas no está. Entonces tú tienes que esperar a que venga otra tienda, otro predicador. Y cuando llega a la otra tienda, el otro predicador no trajo papas, trajo chitos. Y te dicen estos chitos, hacen lo mismo que las papas. No te preocupes. Lleva los chitos. Porque no tengo papas, pero tengo chitos. Entonces tú coges los chitos, los llevas y no actuaron igual. Entonces tú dices, no, es que ese no tiene poder igual que el que me vendió las papas. Ay, cómo añoraría. Y tú quitas tu mirada de Jesús. Tú quitas la mirada de aquel que es el autor. Tú quitas la mirada de aquel que te llena. Y no te da paquete, te da alimento sólido para que cuando tú estés enfermo lo reprendas. Cuando haya un familiar enfermo, tú vayas y ores por él y reprendas esa enfermedad y la eches fuera. Por eso necesitamos
espíritu de sabiduría y de revelación. Y el apóstol empieza, que lo que estudiaremos, si Dios lo permite, el próximo programa. Gracias por tu tiempo. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Lo hacemos con mucho amor, cariño y respeto. Y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.